LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Se ha asegurado de esta manera el ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el territorio de las mencionadas islas y los espacios marítimos y aéreos correspondientes. Quiera el país todo comprender el profundo e inequívoco sentido nacional de esta decisión para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa y permitan, con la ayuda de Dios, convertir en realidad un legítimo derecho del pueblo argentino, postergado paciente y prudentemente casi 150 años. Directamente desde Casa de Gobierno ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión. Imágenes, yo decía al comienzo que no nos vamos a olvidar más. Y esta voz, Daniel, una voz tan característica. Sí, el locutor de todos los comunicados de la Junta Militar, ¿no? Uno la recuerda, era más chico, pero la tiene presente. Además, te retrotrae una época la más oscura de nuestra historia, ¿no? Ahora, en el video se escucha como dicen, anunciamos que hemos recuperado nuestras islas. Sí, claro. Bueno, eso es lo que siempre marcó la dictadura militar, que después de 150 años se recuperaban las islas para Argentina. La historia indica que además de lo que significó la guerra para cientos y cientos de familias, la muerte de sus seres más cercanos, destruyeron 700 familias, además de haber apelado a la solidaridad, a la sensibilidad patriótica del pueblo argentino y engañarlo y estafarlo. La dictadura militar, de alguna manera, demostró con el tiempo, o la historia demostró, que no fue un gesto de soberanía, sino fue un gesto político que le hubiese permitido a la dictadura militar perpetuarse en el poder. Y fíjate que tanto los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar como la guerra de Malvinas sucedieron en el mismo periodo y con los mismos responsables. Pero la sociedad argentina nunca se sintió, por supuesto, responsable de todos los crímenes de lesa humanidad producidos por la dictadura militar, pero sí se sintió corresponsable quizás de Malvinas, por ese apoyo, por esa plaza llena donde Galtieri pudo saludar al pueblo y el pueblo lo victorió, por la recuperación de las Malvinas, por esas campañas solidarias, por esos gestos patrióticos que tenía la sociedad de embanderarse, de seguir la guerra, y seguimos ganando y de haberlo creído. O sea, hay una gran frustración en la sociedad. Lógico, y una frustración entre los combatientes y entre los familiares de los caídos, porque las mentiras no solo nos llegaban a nosotros desde acá, claro, sino también que las recibían ellos allá. Por supuesto, sí. Bueno, los chicos que estaban en el frente vivían una realidad. La realidad les demostraba digamos, ya para la segunda quincena de mayo, la realidad les demostraba que la guerra estaba perdida. Ahí sí hay que reconocer gestos heroicos, gestos muy valientes de grupos que resistieron, aún en inferioridad de condiciones. Pero nadie puede negar que quienes administraban, la dictadura militar, quienes administraban las Islas Malvinas y quienes tenían a cargo todas las operaciones dentro del teatro de operaciones, que era el teatro de guerra, no podían no saber que las fuerzas británicas
te iban a superar tarde o temprano. Mucha más resistencia no se podía tener que la que duró hasta el 14 de junio. Hoy hablaba con un excombatiente y me decía que los verdaderos héroes son los compañeros que están descansando en el cementerio de Darwin, que no son ellos los que volvieron. Casi 700 familias destruidas por los soldados que combatieron, pero un número que tampoco es menor. 500 decidieron quitarse la vida cuando regresaron. Sí, Fíjate claro. los efectos, fíjense ustedes los efectos de la posguerra, lo que no toleraron de la guerra, o quizá lo que no toleraron cuando volvieron acá, que sin lugar a dudas fue el no reconocimiento de lo que habían hecho, ¿no? Fíjate que los soldados cuando volvieron en la década del 80 no tuvieron contención psicológica, no tuvieron contención social. El Estado no les dio la espalda en principio a los excombatientes. Recién a fin de los 80, a principios de los 90 se empezó a tener esa identidad de veteranos de guerra, empezaron... Hoy no están mal, digamos, los excombatientes en el sentido que tienen una pensión que paga el Estado Nacional, algunos tienen doble pensión porque las provincias también les pagan otra pensión, digamos... Están contenidos desde ese lugar, muchos han conseguido trabajo en la administración pública por su carácter de excombatiente y bueno, los centros de veteranos se han movido solidariamente, hay fundaciones, hay agrupaciones que han interactuado con el Estado y de alguna manera están como mucho más contenidos y atendidos. No fue así cuando recién llegaron. Hoy estaba hablando justo con Cecilia Devana, columnista de este programa, estábamos recordando la historia de... Vos sabés que uno de los... Fíjate que historia negra, ¿no? Hay un documental que muestra, está muy bueno lo que contaba Cecilia, hay un documental que muestra que uno de los excombatientes cuando vinieron y pidieron trabajo a los gobiernos porque necesitaban trabajar y como eran veteranos de guerra, si se le podían dar una mano para ingresar al Estado, en algunos casos ingresaron como camilleros en la morgue del Clínicas, del Hospital de Clínicas. Y fíjate qué morboso que es esto, ¿no? Y cuando sucedió el atentado a la AMIA, la primera víctima de la AMIA lleva y la recibe uno de estos chicos camilleros que trabajaban en Clínicas, y después de estar 3 días trabajando a full porque no dejaban de llegar víctimas del atentado a la AMIA al hospital de Clínica y no poder irse a su casa, cuando terminó eso y pudo retirarse a su casa, entró en un shock este hombre, en un shock donde se le vino toda la guerra encima, claro, que había estado latente durante 12 años, pero como nunca había sido tratado, nunca había sido contenido, otro shock, como fue el atentado a la AMIA, y él vivirlo de cerca, lo retrotrajo su situación antes y bueno, le explotó emocionalmente todo. Como dicen habitualmente los especialistas, cuando no se tratan los duelos o no se le da la importancia acorde se detonan en cualquier momento, cada uno de los pasos del duelo, ¿no? La tristeza, el enojo, la angustia y todos los pasos que sabemos del duelo. Daniel, secretos y situaciones de las más absurdas que haya dejado la guerra. La guerra dejó situaciones absurdas, sobre todo en los 2 meses y medio que las Fuerzas Armadas Argentinas administraron las islas. Pues es que hubo algunos gestos de parte del gobierno de las Islas Malvinas, del general Menéndez y del gobierno militar, una vez que tomó Puerto Argentino, de querer seducir la voluntad de los kelpers, de los isleños. ¿De qué manera? Y bueno, ellos, todos los caminos que adoptaron no fueron buenos y nunca fueron bien recibidos de parte de los kelpers. Ellos, por ejemplo, les enviaban comunicados muy del punto de vista que tenían una impronta muy católica, apelando a la Virgen y al Niño Jesús y apelando a oraciones muy ligadas a la liturgia católica. Y la mayor parte, o si no te diría todos los habitantes de las islas que son religiosos son protestantes. O sea, ni siquiera no pudieron medir eso. Después hasta intentaron regalarles televisores color a los isleños. Los isleños estaban bastante abandonados por Gran Bretaña. La guerra les cambió para bien la vida a ellos. Hoy tienen un nivel de vida superior y están mucho más protegidos, claro, tiene un nivel de vida mucho mejor que el que tenían en 1982. Le regalaron televisor color y le daban 2 horas por día productos de Canal 7, crearon un canal de televisión local, les daban Fortín Quieto, que era una novela que trabajaba Claudio Lebrino, les proyectaban, por ejemplo, noticieros, partidos de fútbol, Hijitus, digamos, todos productos argentinos que en principio pensaron que con eso se iban a mezclar las culturas. No sé cuál fue la apuesta de los militares, pero por supuesto no les funcionó. Y
Y después también emitieron, pocos saben que hubo un diario, La Gaceta de la Guerra, que hubo 11 números, que circuló en Puerto Argentino entre las tropas argentinas y también entre los lugareños, donde contaba los partes de guerra. Eso es lo que tiene que ver con la comunicación. ¿Cada cuánto? ¿Semanal, diario? No, hubo 11 números. 11 números. Se emitieron en los Pero 2 meses y medio. 2 meses y medio. 2 meses y medio. En algún momento Claro. habrá salido más seguido y al final dejó de salir, pero se conoce que hubo 11 números que se imprimían y se redistribuían entre los oficiales, suboficiales de la tropa, y también los isleños querían saber porque ellos tenían desconectada estaban desconectados con Gran Bretaña y querían tener información de la guerra que pasaba. Lógico. En Ganso Verde, en San Carlos, con la invasión. Bueno, querían ver qué contaban los diarios estos, que tampoco eran muy fehacientes a la hora de mostrar la realidad de la guerra. Me imagino, Claro. me imagino. Ahora vos decís esta intención de mixar culturas. ¿Lo lograron finalmente? No, para nada. Porque, por ejemplo, el español. ¿Desde cuándo en los colegios se empezó a estudiar español? Bueno, hay un retroceso. La guerra de Malvinas generó un retroceso absoluto en la relación entre Argentina y las islas. Entre el año 75 y el año 82 había un programa que habían acordado el gobierno creo que era el gobierno de hasta el de Isabel Perón, el año 75, y el gobierno de las islas, para que 2 maestras viajen frecuentemente a enseñar español a las islas. O sea, 2 maestras argentinas, que generalmente eran maestras de Santa Cruz o de Tierra del Fuego, sí, viajaban con frecuencia a las islas a dar clases de español. Esto formaba como parte de un programa de integración de las islas. En ese momento, cuando se produce la Guerra de Malvinas, en Puerto Argentino funcionaba una oficina de LADE, Líneas Aéreas del Estado, y el correo era el correo argentino. De hecho, cuando las tropas argentinas toman Puerto Argentino y van a la residencia del embajador Rex Hahn, que queda en las afueras de Puerto Argentino, y ahí se produce un combate donde muere el capitán Giachino, la primera muerte que se produce a través de la guerra, quien hace de intermediario con una bandera blanca entre las tropas argentinas y las tropas inglesas era el jefe de la oficina de Líneas Aéreas del Estado, que le pidieron que oficiara de intermediario porque hablaba bien inglés y español. Claro. Y hasta ese momento había una integración. Los isleños venían, por ejemplo, si tenían una mujer con un parto complicado, iba a tener su hijo a Río Gallegos o a Comodoro Rivadavia. Ante una atención médica urgente, cruzaban hacia esas 2 ciudades o venían a la Argentina, al continente, a estudiar, específicamente a Argentina. Todo eso se rompió a partir de la guerra y a partir de que los ingleses retomaron el poder el 14 de junio del 82, y a partir de ese momento cambió la vida para los isleños, y ellos lo dicen para bien. Hoy tienen un nivel de vida, un ingreso per cápita superior a cualquier ciudad de Inglaterra. Hay una medición que incluso lo mide con algunos barrios londinenses de clase media alta. Lo comparan con ellos. Claro, porque tienen todos un gran nivel de ingresos y viven protegidos por una base militar que es bastante importante. Vos hace poquito tuviste la posibilidad, uno de los momentos más fuertes que te ha tocado vivir en esta profesión, me imagino, de hecho lo charlábamos en su momento, acá, fuera de cámara, ir al cementerio de Darwin, acompañar a las familias con todo lo que eso significó, y digo, en algo claramente ambas sociedades avanzaron. En un momento era impensado que un argentino llegara a las islas y pudiera desplegar tranquilo una bandera argentina. Está prohibido por ley. O cantar el himno, no se puede. Primero pero que está prohibido paréntesis por ley porque ellos han tenido algunos episodios de provocación de argentinos que han visitado como turistas las islas y han desplegado una bandera, una remera, y eso puede resultar ofensivos. Entonces ellos han legislado que dentro del territorio de las islas no se pueden desplegar banderas argentinas, ni remeras, ni banderas alusivas a la guerra o a la soberanía, que pongan en duda la soberanía inglesa. Es una ley de ellos que cuando vos ingresas como turista la tenés que respetar, o te retiran amablemente. Te pueden expulsar o te pueden detener, como sucedió Exacto. con un excombatiente que lo hizo hace 15 días. Pero que festejó con una bandera, de Malvinas. De Malvinas, claro. Lo que hacen ellos, lo que han hecho ellos en los últimos tiempos, es un trabajo de acercamiento, que para mí es el acercamiento más importante que hubo con los isleños y es el hecho más importante desde que culminó la Guerra de Malvinas, referido a Malvinas y Argentina, que es la misión humanitaria que encargaron a Argentina y Gran Bretaña a la Cruz Roja Internacional y al equipo argentino de antropología forense para identificar los cuerpos de los soldados argentinos que están sepultados en Darwin. Hemos hablado mucho de esto, ya se han identificado 112 de los 122, y en el último viaje, el que tuve la posibilidad de acompañar a los familiares, que fue el 13 de marzo pasado, fueron los propios isleños, a través de su asamblea legislativa, que le permitieron a los familiares, hasta se lo sugirieron, les permitieron
que pudieran desplegar una bandera argentina gigante para la foto grupal que generalmente se toman los familiares bajo la cruz mayor del cementerio de Darwin. Y este es un gesto de acercamiento bastante importante de los isleños. Quiero decir que para que ellos tomaran este gesto, también tiene que ver todo el trabajo que hicieron los isleños en la colaboración para que se puedan exhumar los cuerpos, para que se puedan hacer la identificación. Pusieron toda su infraestructura, que no es mucha, pero además de lo que llevaron los equipos de Cruz Roja Internacional y de LEAF a las islas, ellos pusieron toda su infraestructura al servicio de esta misión humanitaria para que los cuerpos se puedan identificar, teniendo un gesto humano hacia la Argentina, y a partir de ese momento como que empezó a sentirse un poco más de cerca la cooperación. Vos que tuviste la posibilidad de visitar varias veces las islas, esta famosa grieta de la que siempre hablamos, ¿también existe entre los pobladores de las islas, digamos, todos piensan similar sobre el conflicto bélico? Porque, por ejemplo, tengo entendido en una nota que leí que vos escribiste, que, por ejemplo, en los colegios se empezó a estudiar el conflicto bélico gracias a que los chicos que iban a la escuela son hijos de aquellos padres que al momento de la guerra eran chicos. Entonces quieren que sus hijos tengan conocimiento de lo que pasó. Digo, ¿todos piensan igual? ¿Están de acuerdo con lo que ocurrió? ¿O todos coinciden que lo peor que nos puede pasar es una guerra? Mira, yo cuando hice la nota que justo se publicó hoy, que es cómo se enseña la guerra de Malvinas en las escuelas de las Islas Malvinas, hay un señor, John Forwell, que fue director del Departamento Educativo de las Islas durante mucho tiempo. Es un hombre mayor, está cerca de los 80 años, que vive desde la década del 60. Él siempre me dijo 2 o 3 veces algo que a mí me marcó mucho. Cambió un poco la composición social de los habitantes de las islas de 1982 a la fecha. Hoy los 3.800 habitantes que residen permanentemente en las islas no son los mismos de aquellos de 1982, no solo por las bajas vegetativas, sino porque se ha mezclado un poco la población. Tenés un grupo de ingleses que han ido a trabajar, a hacer dinero, a hacer una diferencia en un emprendimiento ovejero o turístico de pesca a las islas. Tenés una colonia chilena medianamente importante, el 7% de la población isleña hoy es chilena, de hecho uno de los representantes en la Asamblea Legislativa es chileno, y después tenés la mayoría sí que corresponden a los kelpers, a los isleños, que ya llevan entre 6 y 8 generaciones viviendo en las islas. Él me dice, todos los que vivimos la guerra tenemos un marco de comprensión hacia Argentina y entendemos la situación y entendemos el diálogo de una manera mucho más abierta que lo entienden los nuevos colonos. Los que no la vivieron. Que ellos sí tienen gestos de patriotismo exagerados, gestos de desafío, de autoridad, innecesarios, según la misión de este hombre grande, habitante de las islas, pero que no vivieron la guerra. Los que vivimos la guerra y la padecimos tenemos una mirada mucho más contemplativa, sobre todo para quienes vivieron, los familiares, digamos, los familiares de quienes se llevaron la peor parte de la guerra, que son los que murieron y permanecen sepultados en Darwin. Pero fíjate esto, yo hablaba con un excombatiente y me decía que había tenido la posibilidad de hablar con un soldado de las islas, ¿no? Un soldado inglés. Y claro, son 2 almas muy jóvenes que en su momento tuvieron que ir a la guerra, 19, 18 años, que no tenían ni idea, y sobre todo los argentinos, muy jóvenes, que no sabían ni a qué iban, con 0 preparación física, de tecnología, digamos, y seguramente con los mismos miedos, con la misma desinformación, ¿no? Quizá para entender un poco que en ciertos momentos se deben haber generado similitudes, incluso hoy por hoy, si uno lo piensa así, hablando puntualmente de los jóvenes que les ha tocado ir a la guerra, ¿no? Claro, nosotros teníamos soldados, colimbas, chicos de 18, 19 años, algunos la mayoría, con escasa instrucción militar, no eran militares profesionales. A diferencia de los británicos, que la mayor parte de los que vinieron o que fueron a pelear a la guerra eran militares profesionales. Algunos jóvenes también, de 20 y pico de años, pero que ya habían pasado por una academia militar y tenían algún tipo de entrenamiento y ejercicio. Esos bautismos de fuego,
por ejemplo, que es, digamos, como la primera vez que, no sé, te enfrentás a un combate. Sí. Quizás seguramente los ingleses habían hecho al menos un simulacro alguna vez. Sí, algún simulacro deben haber hecho. Tampoco tenían participaciones bélicas recientes. Hay algunos oficiales, altos oficiales. De hecho, el capitán Cardoso, el ahora coronel Cardoso, que fue el que diseñó el cementerio de Darwin, había tenido una participación en los enfrentamientos con el IRA, en los problemas que tenían con Irlanda del Norte en Gran Bretaña, donde Inglaterra sí también tuvo una especie de combate civil, si querés, porque era una sublevación civil, claro, con una guerrilla, pero esa era su experiencia bélica. No habían participado hasta en la década del 70 en ninguna guerra. No tenían, digamos, un bautismo de guerra. Quizás algún alto general que haya participado a través de las Naciones Unidas en alguna de los conflictos de Medio Oriente de la década del 60, pero no los soldados ni los que combatieron cuerpo a cuerpo. Pero sí estaban más preparados, eran profesionales. El grupo de los Rangers escoceses, por ejemplo, eran militares muy preparados. Los paracaidistas, por ejemplo, los Boinas Rojas ingleses, los paracaidistas que desembarcaron en la bahía de San Carlos, por ejemplo, eran militares muy preparados. Y no los podés comparar, equiparar con un grupo de militares argentinos que eran, por ejemplo, el grupo del batallón 601 de comandos, que era el que conducía Aldo Rico, que era mayor en ese momento, un grupo de oficiales y suboficiales que habían hecho un curso y estaban preparados como comando de alta avanzada. Ellos estaban preparados profesionalmente y después algunos unos grupos similares de la Marina y después los militares de conformación académica de la Argentina, claro, ¿no? Claro, no mucho más. Pero los soldados no tenían ningún tipo de Hoy, formación. en el acto central, el presidente Macri dijo que la soberanía de las islas es irrenunciable. Mirá lo que te voy a preguntar. ¿Es muy utópico pensar en la posibilidad de la recuperación de las Islas Malvinas? Hoy sí, hoy es impensado en este aspecto. Hay un actor que va a hablar y que opina y que Gran Bretaña no va a hacer nada sin la opinión y la anuencia de ese actor. Y ese actor son los isleños. Los isleños hoy tienen su propio gobierno. Hoy está publicada una entrevista al presidente de la Asamblea, Barry Ellsby, que es el presidente de la Asamblea Legislativa de las Islas, y él me dijo, a mí cuando... Son muy vivos para contestar. Cuando vos le preguntás sobre integración con Argentina, sobre turismo, sobre pesca, bien, te dice sí. Eso es genial. No, dice sí, nos vamos a integrar, estamos dispuestos a integrarnos al continente. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, o sea, no te dan un lugar privilegiado por ser Argentina. Ellos hablan de integración con el continente porque les conviene y les sirve, pero no hacen un apartado porque somos Argentina. O sea, para ellos estamos igual que otros países de la región como Brasil, Uruguay o Chile, para todo lo que sea cooperación en cuanto a pesca, a turismo o otro tipo de desarrollo de, no sé, minerales, se me ocurre, o petróleo en el caso. No, pero fundamentalmente es pesca y turismo. Pesca y turismo hoy en día, pero... Es cierto que ellos en el 2013 hicieron un plebiscito, votaron, se declararon una nación independiente, son un protectorado británico, tienen protección de Gran Bretaña y son un actor que Gran Bretaña no va a dejar de escucharlo y mientras ellos no se integren, no queda. El presidente dijo eso, por supuesto que la soberanía es irrenunciable, pero el otro día ante los familiares dijo algo que me pareció importante. El único camino es la cooperación, despacio, a paso firme y el diálogo. El diálogo con los isleños, el diálogo bilateral con Gran Bretaña y el diálogo sobre todo con los isleños. Y esto necesita tiempo, porque pensar en una toma de soberanía a través de un conflicto bélico es una locura, por supuesto no, impensado que pueda suceder. Y el otro camino es el diálogo, la paz y la cooperación. Si apostamos todo eso como una política de Estado, quizás con el tiempo podamos sentirnos más cerca de Malvinas y las Malvinas más cerca de Argentina. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muy amable. Nos vamos a la tanda, pausa breve, ya estamos de regreso, quédense.